Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo Región F, programa que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Como siempre tenemos una gran invitada que voy a presentar inmediatamente. Ella es Orieta Curihuentro. Ella nació en Talcahuano, vivió y estudió parte de su vida en La Serena y luego, hasta el día de hoy, vive en Villa Alemana. Su padre era mapuche, pero no fue hasta que creció que se empezó a identificar y entrar en la cultura de este pueblo originario. Egresó del Liceo Juan 23 del Belloto para posteriormente estudiar dibujo técnico en la Universidad de Chile. Además, es asesora cultural en salud e hizo un diplomado en interculturalidad con mención en desarrollo local en la Universidad de Playa Ancha. Actualmente es la encargada de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Villa Alemana, comuna en la que anteriormente participó del concurso interregional de talleres de la lengua y cultura indígena urbana del año 2017. Sus temas de debate apuntan al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la violencia de género y racial contra el pueblo mapuche, y en las últimas semanas también ha comentado sobre la muerte de mujeres mapuche y el conflicto en la Araucanía, sobre la situación del Machi Celestino Córdoba y el rechazo a su liberación. Muy bienvenida, Orieta. Buenos días, Karen, muchas gracias. Lo primero que te quería preguntar es, un poco a nivel general, ¿cómo definirías tú hoy día el estado del conflicto mapuche, con todo lo que ha pasado en las últimas semanas, etcétera? A nivel general, y para nosotros que estamos en este ámbito está difícil, muy difícil, doloroso, ha sido muy fuerte lo que ha ocurrido en el último tiempo, por lo tanto, igual un poco desconcertado. Y también bastante invisibilizado por el tema de la pandemia. Nosotros ha sido por cosa normal, digamos, de esta situación que estamos viviendo como nación, como país, es que el tema indígena pasó a un punto cero, digamos, como en temas de visibilidad. Pero esto que ocurrió, ¿no es cierto?, hizo que el tema nuevamente saliera a la palestra, pero no de la mejor forma, digamos, con mucho dolor. ¿Crees realmente que es posible cambiar el sistema desde dentro o que más bien es desde la periferia, desde donde se pueden generar más cambios? Yo pienso que siempre hay que usar algunas estrategias. Yo creo que para poder lograr cambios tiene que ser de las dos partes, tanto desde adentro como desde afuera. Desde adentro tú puedes conocer las dinámicas, cómo funciona el asunto. Ahora hay algunas posturas que siempre hablan desde afuera solamente, ¿no? Que desde el concepto de nación como nación mapuche, como desde el pueblo mapuche, también hay una postura que habla que solamente desde la autonomía de los pueblos podemos lograr cambios verdaderos para nosotros, digamos, como nación. Pero ¿qué pasa con nosotros que no estamos, digamos, en el territorio? Las personas que estamos en los contextos de ciudad. ¿Cómo trabajamos ahí estos elementos? ¿Cómo trabajamos esta política indígena? Entonces, por eso creo que la cosa tiene que ser de ambos frentes, o sea, por todos los frentes posibles. ¿Cuáles son, o cuál es, a tu juicio, los temas que debieran ser resueltos con mayor urgencia, si pudiéramos jerarquizarlos un poco? A ver, es que son todos los temas. pienso que, pienso que partamos por el reconocimiento. Creo que esa es una demanda eterna de los pueblos originarios, el reconocimiento constitucional, ¿no es cierto? No estamos dentro de la constitución política del Estado, no estamos reconocidos, por lo tanto, cualquier intento de política pública pasa al último lugar de la ley, digamos. Entonces, partamos por eso, por el reconocimiento constitucional, pero también este reconocimiento tiene que estar acompañado con los derechos de los pueblos. Y ahí están los derechos de la educación, ¿no es cierto?, el derecho de la salud, desde la perspectiva de los pueblos originarios, el derecho al desarrollo, al emprendimiento, al desarrollo económico con identidad, y también los derechos colectivos que son lo que reclaman, ¿no es cierto?, territorialmente las comunidades indígenas que están en el contexto rural. Para lograr cualquiera de estos puntos, ciertamente se necesita diálogo. ¿Cómo
cómo se inserta en la necesidad del diálogo las declaraciones del ministro del Interior, Víctor Pérez, cuando él habla de conflicto político, cuando habla de que hay que enfrentar a quienes generan atentados? Finalmente, ¿es la violencia de uno y otro lado la forma de avanzar en estas temáticas? El pueblo mapuche de por sí es un pueblo dialogante, es un pueblo que, que parlamenta, que conversa mucho, que le gusta lograr acuerdos, que busca los equilibrios. Eso es parte de la cosmovisión de los pueblos originarios, buscar estar en equilibrio. Entonces, a nadie le gusta la violencia. Ni a los, de hecho, el pueblo mapuche a ver, es como que se le impuso la violencia para poder defenderse, ¿no? Es como cuando uno está en la casa tranquilo y llega alguien y dice, oye, no, esto es mío, tú para afuera, o sea, para decirlo bien sintéticamente. Entonces, en ese contexto del diálogo y de la conversación es que podemos llegar a lograr acuerdos. Y yo creo que la voluntad política, ¿no es cierto?, del Estado no está en ese plano. O sea, siempre yo creo que no se coloca en el lado no conoce la cultura, no conoce la cosmovisión, no sabe los procesos internos de los pueblos originarios, por lo tanto no tiene esa capacidad de diálogo, de ponerse en el otro lugar, de ponerse en el lugar del pueblo en este caso para generar realmente una mesa. Han habido muchas mesas que se terminan rompiendo porque se habla, ¿no es cierto?, de la poca como lo dice de la poca fe o de la poca buena fe, digamos, para establecer estos diálogos en igualdad de condiciones, porque ese es el otro tema, ¿no es cierto? Es estar hablando con tu par, con un par. ¿Cómo evalúas tú desde esta necesidad de diálogo las medidas, por ejemplo, tomadas por Celestino Córdoba con esta huelga de hambre y con este análisis de incluso una huelga seca, en este caso para obtener ciertos beneficios carcelarios? Y desde ese mismo punto de vista, ¿cómo evalúas la propuesta de Chile Vamos de crear cárceles exclusivamente para quienes pertenecen a la etnia mapuche? ¿Te parece que eso es una solución a lo que se está pidiendo? Celestino Córdoba tiene una situación, ¿no es cierto?, especial, que es un machi. Al ser un machi, él es una autoridad tradicional de un pueblo originario como el mapuche. Tiene muchos aspectos que obviamente se desconocen desde la otra mirada, desde el momento de desconocer cómo son sus procesos para validarse como machi. Y de ahí el trabajo que él ha llevado adelante y cómo si él no está cerca de su rehue, por ejemplo, su ser interno o sea, se puede morir igual, digamos. O sea, para ser bien claro, él se puede llegar a morir igual. Eso es parte del ser machi, porque tiene una función, tiene un rol que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, dentro de la espiritualidad mapuche. Y sí, claro, y eso está consignado en el convenio 169 de la OIT. Entonces ahí tenemos otro problema, o sea, no hemos trabajado este convenio. Es un convenio que Chile aprobó, que tiene rango constitucional. Entonces incluso podríamos decir que no necesitamos estar reconocidos en la Constitución porque tenemos una ley, ¿no es cierto?, que es convenio 169 de OIT y que consigna derechos y que ahí está establecido incluso el derecho a ejercer eh, nuestras propias formas de justicia y nuestros propios regímenes carcelarios, digamos, que no precisamente tienen que ver con encarcelarte en otro lado, a no ser que sea un espacio o un centro, a lo mejor que esté dotado de mucho espacio, que tenga áreas verdes, que tú puedas plantar, que puedas hacer un trabajo más vinculado con la naturaleza, etcétera. O sea, como que ahí tenemos que empezar a dialogar, digamos, qué es lo que queremos. ¿Tú dirías que básicamente el convenio 169 es letra muerta hoy día en Chile? Sí, francamente sí. Francamente sí. Nosotros te comentaré que estuvimos viviendo un proceso de consulta, porque ahí está el derecho a la consulta, de consulta en educación respecto a cómo nosotros podíamos lograr, ¿no es cierto?, que las culturas de los pueblos estén al interior de los colegios
y desde allí el mapudungún, dentro de otras lenguas, sea enseñada de manera obligatoria en los colegios, era el propósito final. Y lamentablemente, después de mucho tiempo de trabajo, de desgaste, de un montón de cosas, se llegó a foja cero. O sea, al punto que el mundo mapuche se retiró de la consulta en el último minuto porque no se logró el acuerdo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos hacen perder tanto tiempo en consultas donde no se va a lograr una pizca de lo que los pueblos quieren, realmente? Y fue peor. Nosotros acá en la comuna, incluso después de ese proceso, perdimos los únicos 2 colegios que teníamos con educación intercultural en la comuna. ¿Por qué? Porque después de eso se hicieron una serie de reglamentos y cosas que impidieron de cierta forma que los colegios miraron con mucha desconfianza cómo venían los procesos. Venía la contratación de educadores sin un recurso adicional, o sea, el colegio tenía que, con sus propios recursos, contratar estos educadores. Nosotros supimos inmediatamente que íbamos a perder los colegios. Entonces, esa es la forma de aplicar el convenio, o sea, nada. Orieta, en octubre tenemos plebiscito, ¿cierto?, por una nueva constitución. Tú algo mencionabas hace un ratito precisamente del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. ¿Cómo debiera reconocerse en lo concreto al pueblo mapuche y a otras etnias para que sea una constitución realmente inclusiva de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo deberían reconocerse o deberían estar participando en el proceso constituyente, ¿no? Que estamos hablando de los escaños reservados, eh, que siento que sí es positivo tener escaños especiales para los pueblos indígenas o reservados, como le llaman, y aparte de eso, una participación transversal de la comunidad indígena en este proceso para participar en la Constitución, porque el tema de la Constitución es un tema importante, relevante. Nosotros queremos estar ahí dentro, reconocidos para poder seguir, ¿no es cierto?, trabajando en política pública. ¿Cómo sientes tú el hecho de que en Chile genere rechazo e indignación, por ejemplo, la muerte de un joven negro en Estados Unidos, y todo el mundo se vuelva loco y las redes sociales se indignen, pero cuando se trata de situaciones que atañen a nuestros pueblos originarios, te pongo el mismo caso de Matías Catrillanca, por ejemplo, Claro. el sentimiento no es el mismo? No, ¿Tú no. dirías que Chile es un país racista? Obvio, sí, pues es que ahora quedó más que claro, ¿no es cierto?, con los últimos acontecimientos en el sur, que yo no me imaginé el nivel, no me imaginé lo que estaba, podía comprender a lo mejor que sí había un grupo de personas que podía estar molestas, yo trabajo en la municipalidad, pero ahí con esta situación que ocurrió después cuando vi los videos, eso del que nos falta es mapuche, lo encontré, pero terrible, patético, patético, ¿Qué te y produjo eso? no, mucho dolor, mucha pena. Mira, yo sabía que acá nosotros en la comuna, de alguna forma, yo viví muchos procesos de discriminación dolorosa en mi vida. Eh, y cuando muy orgullosa, de alguna forma levantamos nosotros la Oficina de Asuntos Indígenas en este municipio de Villa Alemana, eh, era, era era hermoso entrar ahí con el atuendo, por ejemplo, era como romper algo así, oye, aquí estamos nosotros, estamos entrando también a esta institucionalidad que no nos gusta mucho, pero que desde aquí adentro, por eso te digo que estratégicamente uno desde adentro puede lograr muchas cosas, podemos hacer muchas cosas. Y, y entonces, eh, entonces estaba como un poquito tapado. Siempre supe que el racismo todavía existía, porque no era lo mismo a la encargada de asuntos indígenas hacerle desprecios que no sé, que no es lo mismo. Entonces como que esos niveles bajaron de alguna forma, pero sí, siempre supe que estaban encubiertos. Yo creo que aquí en Chile hay un racismo encubierto, pero atroz, realmente eh, que causa mucho dolor a nosotros. Nosotros que vivimos todos esos procesos, ver de nuevo que está ocurriendo esto y que ya, y como dices tú, ¿cómo es posible que ocurra eso con gente de otros países que como los negros allá en Estados Unidos y acá nada, acá no, no, sí
Nada que hacer, así es la realidad chilena. Te quería preguntar si sientes tú que en la cultura occidental chilena se coloca a la mujer en una vulnerabilidad mayor todavía de la que se tiene ya por el solo hecho de ser mujer, digamos. Hay una vulnerabilidad mayor todavía cuando se es mujer y además se pertenece a una etnia o a un pueblo originario. Sí, de todas maneras. O sea, aquí hay una triple discriminación, decimos nosotros, por ser mujer. Mira, sufrimos la discriminación que sufren todas las mujeres también, porque aquí también no podemos desconocer que hay un sistema de patriarcado también en el mundo mapuche. Entonces, la mujer en el propio mundo mapuche también se invisibiliza su quehacer. Yo creo que aquí en la ciudad es donde más se ve, pero en las comunidades la mujer está bastante invisibilizada. Y porque los hombres asumen un rol bastante patriarcal allá, tomado de la cultura de la cual conviven, entonces también está esta discriminación, ¿te fijas? Entonces yo podría contar mucho más de 3 discriminaciones, por ser pobre, por ser indígena, ¿no es cierto? Y por ser mujer, por el puro hecho de ser mujer. Lamentablemente es lo que nos ha tocado vivir y es donde nosotros hacemos distintas reivindicaciones a partir de eso. Es la mujer la que transmite la cultura en el pueblo mapuche, es la mujer la que está preocupada, ¿no es cierto? De, nosotros en el contexto urbano, de rescatar nuestra cultura, de tener más conocimiento, de dejarle este legado a las futuras generaciones. Tenemos muchas jóvenes en nuestro mundo urbano que se están empoderando fuertemente, no solo de la cultura, sino que también están asumiendo roles dirigenciales, políticos súper importantes. Querida Orieta, te quiero dar las gracias por tu generosidad al compartir un poquito de tus pensamientos con este tema, también por tu tiempo. Acá el tiempo siempre se nos hace Sí, corto en el programa y quedan muchas preguntas en el aire, pero hay que dejarlas para una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Orieta, gracias a un ustedes, abrazo grande y un muchas abrazo. gracias a todos los que nos están mirando hoy día. Gracias por la oportunidad de poder compartir un poquito y de conversar estos temas que para nosotros son sumamente importantes. Muchas gracias, chao, chao. Chao.